Listo. ¿Se ve mi pantalla en blanco? ¿Estamos listos? Sí, Juan. Va a estar la sesión, no para todos, pero sí voy a tratar de compartirla. Bueno, ya van a ver. ¿Ok? Listo, estamos ready. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a entender algo que es cómo identificar un, eh, un, un POI de alta probabilidad. ¿Listo? Ahora, lo que quiero que primero se pueda entender, chicos, es que una vez que nosotros queremos buscar un POI de alta probabilidad o queremos entender, eh, siempre tenemos que basarnos en los conceptos iniciales, ¿ok? Nosotros no podemos creer que porque aprendemos un nuevo concepto, ahora nuestra estrategia va a ser 100% efectiva. ¿Listo? Nuevamente les digo, nosotros somos analistas y nosotros nos basamos en estadísticas pasadas. ¿Okay? Nosotros no somos videntes, no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro, pero lo que sí podemos determinar y lo que realmente a nosotros nos da confianza, de hecho, a operar, es basarnos en nuestras estadísticas, ¿no? En nuestros números. ¿Qué tanto nosotros podemos tener como probabilidad? ¿Qué porcentaje nosotros tenemos de probabilidad? ¿Qué tan alta es nuestra probabilidad o qué tan bueno es este escenario para operar? ¿Ok? Basado en, obviamente, conceptos que han sido probados en el pasado. ¿Listo? Entonces, a nosotros no nos interesa entender que algo sea 100% efectivo. Lo que nos interesa es que en su mayoría pueda permitirnos tener ganancias. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero siempre es bueno hacer un disclaimer aquí, entendiendo que obviamente ninguna, absolutamente ninguna estrategia es 100% efectiva y no necesitas ser efectivo para ser, perdón, no necesitas ser 100% efectivo para ser rentable. ¿Sí? Pero sí necesitas ser consistente en conceptos para que tú puedas tener rentabilidad a largo plazo, ¿ok? Porque lo que ustedes aquí buscan no es ganar este mes, ni el siguiente mes, ni en 3 meses, ni en 4 meses. Ustedes quieren ser rentables a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos? Pónganme ahí en el chat si estamos de acuerdo hasta ahí. Ok, buenísimo. Listo. Entonces, hay algo que primero siempre voy a colocar. De hecho, es que nosotros partimos de algo que se llama estructura. ¿Listo? ¿Qué era lo que determinaba mi estructura? La dirección del precio. ¿Listo? Esto es el número uno. ¿Ok? La estructura. ¿Por qué digo la estructura? Porque básicamente no me interesa si es que yo marco un fractal, vamos a suponer alcista, y yo busco un order block o una zona de interés muy interesante que se ve muy bonita. No me va a servir para nada si es que yo de antemano no tengo clara cuál es la dirección. Y la dirección del precio se analiza desde temporalidades mayores a temporalidades menores, nunca al revés. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, y pasa muchas veces, que por el apuro y la ansiedad, muchos de nosotros terminamos no analizando el gráfico porque creemos que ya analizamos un día anterior. En esta nueva sesión no tenemos por qué analizar otra vez la temporalidad mayor. De frente nos vamos a una temporalidad mediana o una temporalidad menor. ¿Y qué queremos hacer? Marcamos simplemente nuestra zona de oferta o nuestra zona de demanda y queremos ya ejecutar una operación. Sí, Sebas, no te preocupes, hermano. Sí, sí, la voy a compartir, no se preocupen, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Quiero comentarles que obviamente para nosotros identificar un buen punto de interés o una zona de alta probabilidad, hay muchos conceptos detrás. Nosotros tenemos que basarnos siempre en confirmaciones y obviamente un conjunto de factores que nos van a ayudar a determinar, obviamente si es un buen punto de interés o si es un punto de interés de muy buena calidad, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Pues obviamente la estructura. ¿Ok? Y de hecho, nosotros básicamente operamos, o hay tres formas de operar en el mercado, o tres formas de colocar una operación en el mercado.
¿Ok? La primera es operar en temporalidades mayores. ¿Ok? En temporalidades mayores. Luego tenemos temporalidades medianas. Y por último, hay muchos que operan en temporalidades menores. ¿Ok? Diego, yo ejecuto mis operaciones en 1 minuto y en 5 minutos. ¿Eso significa que yo opero en temporalidades menores? No. ¿Ok? Cuando yo me refiero, ¿qué significa cuando tú operas en temporalidades mayores? Significa que tus zonas de interés o tus zonas importantes están marcadas en esa temporalidad. No es que tu trade lo ejecutes necesariamente en esa temporalidad. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Una cosa es que tú ejecutes un trade en una temporalidad muy pequeña, como 5 minutos o 1 minuto, y otra cosa es que tú busques una zona de interés en una temporalidad menor. ¿Ok? Nosotros usualmente, y creo que la gran mayoría aquí, busca zonas de interés en temporalidad mediana hacia arriba o en temporalidades mayores sobre todo, y busca ejecutar simplemente por un tema de precisión en temporalidades menores. ¿Ok? Entonces hay una gran diferencia en ese sentido. Nosotros siempre nos vamos a basar en una temporalidad mayor. Y digo nosotros porque creo que aquí la gran mayoría opera, ya sea intraday o bueno, day trading, por decirlo así. No sé si por aquí hay alguien que hace swing trading, que de hecho también busca en temporalidades mayores. Y obviamente están los scalpers, que ya voy a dar algunos detalles en ese sentido, pero que obviamente los scalpers también necesitan entender cómo es que está la estructura desde temporalidades mayores. ¿Listo? ¿Se está entendiendo la diferencia, chicos? Colóquenme por ahí en el chat. ¿Se está entendiendo? Una cosa es buscar una zona de interés en una temporalidad mayor y otra cosa es ejecutar un trade en una temporalidad menor. Ok, listo. Ahora, para hacerlo bastante sencillo, temporalidades mayores. Nos podemos basar en temporalidad mensual, semanal. Ok. ¿Qué más tenemos? Diario y 4 horas. Ok, vamos a hacerlo por aquí. Ahora, ya, listo. Chicos, estoy tratando de hacerlo así bien ordenado porque quiero que estas láminas queden para ustedes. Ok. Ok. Temporalidad mediana. ¿Qué se le considera temporalidad mediana? Bueno, temporalidad mediana consideran 1 hora o incluso 30 minutos. Estoy separando así. Perdón. 1 hora, 30 minutos. Bueno, aquí. Yo particularmente no uso 30 minutos, pero sé que aquí hay varios que usan esta temporalidad, que también a veces me parece interesante, sobre todo en algunos pares en especial. Y tenemos, pues, el famoso 15 minutos. ¿Listo? Esa es una temporalidad mediana. ¿Ok? Y por último tenemos, pues, las temporalidades menores, que son conocidas como 5 minutos, 1 minuto o incluso 15 segundos, que por ahí hay, no sé si es que aquí alguien lo use, pero sí conozco muchos traders que usan segundos. A mí no me parece, la verdad no, que puedes ver más detalles, pero no es tan necesario usar segundos en realidad para tomar una operativa. Hay mucha información ya en 1 minuto. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente nuestras temporalidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender una vez que tenemos la estructura clara? Una vez que nosotros tenemos nuestra dirección, si ya sabemos si el movimiento es alcista o el movimiento es bajista o estamos en una zona de consolidación,
¿Qué es lo que usualmente buscamos? ¿Quién me puede responder? Una vez que tú tienes ya la estructura clara, ya tienes incluso tu fractal marcado, tu máximo y tu mínimo bien marcado, entendiendo. Vamos a suponer que están en una zona de alta temporalidad, en high time frame, en una temporalidad de 4 horas. ¿Qué es lo que van a buscar? Liquidez, oferta y demanda. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué me dice? Mm. Ok, ver si está alcista, está bajista y ya determinamos el fractal. Hasta ahí ya estamos. Ya sabemos que estamos alcistas o ya sabemos que estamos bajistas. Una vez que tenemos nuestro fractal, claro, el OB. Ok, 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 listo. Es determinar nuestra zona de interés en esa fractalidad, en ese rango, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que determinar dentro de esta estructura? Nosotros determinamos ciertas cosas como algo que se denomina zonas premium o tener claro esto. Si nosotros somos personas que marcamos o entendemos sobre la oferta y la demanda, sabemos que siempre que vamos a tener un rango de precio, siempre vamos a buscar o comprar barato o vender caro, ¿cierto? O comprar barato o vender caro. Ojo que cada una de estas cosas es lo que hace que realmente un punto de interés sea válido o muy bueno, ¿ok? Sí, ¿ok? Entonces es importante tener eso. Ahora, aquí obviamente va a estar marcado también qué cosa, pues vamos a determinar, poner por aquí, nuestras zonas de oferta y demanda, ¿ok? Zonas de oferta y demanda. Ahora, una vez que nosotros ya marcamos nuestra zona de oferta y demanda, ¿ok? Una vez que nosotros ya marcamos nuestra zona de oferta y demanda, ¿qué esperamos? Que el precio llegue hasta nuestras zonas de interés, ¿cierto? ¿Sí? Una vez que nosotros buscamos la zona correcta, ¿qué es lo que esperamos? Que el precio llegue a capitalizar o a mitigar nuestra zona de interés. Ok, ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra zona de interés, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar aquí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a una zona mensual o semanal? Usualmente se busca una primera confirmación que es el cambio estructural. ¿Ok? Muchos llamamos cambio estructural, otros le podemos denominar alineación de multitemporalidad. ¿Qué significa eso? Pues, si estamos, por ejemplo, en una temporalidad mensual o semanal, esperamos que una temporalidad menor también se alinee, si es que estamos semanal bajista, que en una temporalidad menor también sea bajista o cambie su dirección a una temporalidad bajista, a una dirección bajista. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros marcamos, y esto no es una norma, pero usualmente es lo que más se utiliza, yo particularmente utilizo estas variables. Cuando estamos en un rango mensual o semanal, nuestra confirmación siempre va a ser en 1 hora o 15 minutos. ¿Ok? Cuando estamos en diario o 4 horas, siempre nuestra confirmación va a ser 15 minutos. ¿Ok? Cuando estamos en 1 hora o 30 minutos, nuestra confirmación siempre va a ser de 5 minutos. Cuando estamos en 15 minutos, nuestra confirmación siempre va a ser de... ¿Quién me dice? Por aquí hay varios que ya saben este concepto. 1 minuto. Muy bien.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar aquí? Básicamente, lo que tenemos que entender es que a mayor es nuestra temporalidad, mayor debe ser la temporalidad de confirmación. ¿Ok? En la temporalidad menor debe ser mayor. ¿Me dejo entender? Por eso es que en una temporalidad mensual o semanal tratamos de buscar un buen cambio estructural. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una zona semanal y estamos buscando, esperando una confirmación en un minuto, ¿ok? En un minuto, lo más probable es que el precio pueda regresar porque la zona es muy amplia. ¿Ok? La zona semanal es muy amplia y un minuto no es una confirmación muy fuerte, sobre todo hablando de una temporalidad mensual. ¿Ok? Obviamente, una temporalidad de una hora es un movimiento un poco más consolidado que un minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Y aquí va otro tip. Cuando nosotros tenemos una zona, por ejemplo, de 4 horas, estoy poniendo así en ese color neutro. ¿Okay? Imagínense que ustedes tienen una zona de 4 horas y quieren refinar esa zona. Vamos a suponer que ustedes pueden refinar esta zona en 15 minutos. ¿Ok? En 15 minutos. Si el precio mitiga la zona de 4 horas, solo la zona de 4 horas, ¿qué confirmación van a buscar? ¿Quién me dice? 15 minutos. ¿Y qué pasa si el precio llega a esa zona refinada de 15 minutos? ¿Qué buscarían? Un minuto. Muy bien. Eso es lo que ustedes estarían buscando. Lo que te permite refinar una zona, y ojo, refinar no es solamente, bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Refinar una zona no significa simplemente, acá veo un order block y demás. No. Entender qué es order blocks en esta zona completa o amplia han sido mitigados y cuáles no. Cuáles tienen mayor probabilidad. Bueno, ahí se van a basar de otros conceptos como imbalances, tomas de liquidez y demás. ¿Listo? Pero cuando yo refino, por ejemplo, una zona de 4 horas en 15 minutos, yo puedo buscar una confirmación en un minuto. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Miren cómo estamos llegando a las zonas, ¿ok? Ya basándonos en temporalidades. Entonces, digo, ¿qué es lo que hace una zona importante? Primero, es que esa zona me cree una reacción y un cambio estructural fuerte. Si lo hace, es porque ya me está creando una buena zona para buscar una posición de entrada. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo tengo una zona, vamos a suponer, de 4 horas y el precio en 15 minutos, lo único que ha hecho es esto, ¿ok? Imagínense que esto es una sola vela. Ahí hay una buena confirmación, ¿sí o no? ¿Por qué no? Muy bien, porque para que esto sea considerado una buena zona de reacción o una zona importante, la reacción tiene que haberme generado un cambio estructural, cosa que aquí no lo ha hecho. ¿Ok? Tranquilamente el precio, perdón, tranquilamente el precio, lo que podría hacer es esto. ¿Ok? Y obviamente, pues uno pensando de que esto es una buena reacción, simplemente está tomando una decisión por el movimiento de una vela. Y nosotros no nos centramos netamente en velas, ¿no? Nos centramos en más allá de una vela, en estructura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para nosotros determinar eso, tenemos que entender estos conceptos y obviamente, pues, estos parámetros. Yo, en lo particular, pues obviamente ahí va a haber gente que va a usar, vamos a suponer, 45 minutos y suponte que tú tienes una zona diaria y en esa zona diaria también tienes una confirmación en una hora, pues ya tienes una confirmación mucho más clara. No necesariamente tienes que esperar que sea 15 minutos, pero obviamente si es que ya lo hice en una hora, lo más probable es que en 15 minutos ya lo haya hecho.
¿ok? Pero si en una hora también te muestra, pues es una confirmación aún mayor, ¿ok? Aún mayor. Si acá lo hizo en 5, no lo hizo, no solamente lo hizo en 5 minutos, sino también lo hizo en 10 minutos, pues está más claro, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Ok, buenísimo. Listo. ¿Qué más necesitamos? Aquí viene lo interesante, ¿ok? Aquí viene lo interesante. Una vez que nosotros marcamos, en un momento, una vez que nosotros marcamos, pues, nuestras temporalidades, ya tenemos que definir qué cosa. Definir nuestro punto de interés, ¿ok? Nosotros ya tenemos nuestra zona. Vamos a suponer que tenemos nuestra zona. Tenemos dos temporalidades alineadas, una zona interesante que me ha creado una reacción, que me ha creado incluso un cambio de dirección en el precio, pues ¿en qué nos vamos a enfocar? Ok, nos vamos a enfocar en buscar un punto de interés. Y aquí viene lo interesante. Me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden como punto de interés. Voy a poner aquí. ¿Qué es punto de interés? ¿Y a qué consideran ustedes punto de interés? Uy, ¿por qué no me salen mayúsculas? Ok. Ok, por ahí me dicen order block más sin balance. ¿Qué más? Order block más sin balance. Ok. Solamente es order block más sin balance. Que haya neutralizado liquidez, order block más sin balance. Ok. Listo. Vamos a definir algunas cositas por aquí. Un POI, de hecho, puede ser considerado no solamente un order block. Muy bien, Juan. Listo. Un POI puede ser una mecha o las famosas wick, que de hecho esto es una representación de un order block con una distinta acción de precio. ¿Ok? Pero lo vamos a poner así. ¿Ok? Un order block también puede ser un patrón como tal o un order block, una zona de oferta y demanda. Y dentro de estos order blocks hay muchas zonas, por ejemplo. No solamente tenemos velas, sino también tenemos zonas. Las famosas sell to buy o buy to sell. ¿Sí? ¿Sí? O las zonas pivote, ¿no? Que son estos movimientos, vamos a poner, en estas reacciones que obviamente tienen todo este movimiento como tal de reacción. Y esto no necesariamente es la vela, sino puede ser incluso dos velas. ¿Sí? No, no, David, no necesariamente son flip. Usualmente son zonas de acumulación o zonas pivote de movimientos que han generado, por ejemplo, un imbalance muy amplio o un movimiento de impulso muy fuerte y usualmente el precio no necesariamente reacciona o regresa. Vamos a suponer, creo que varios han visto esto. No sé si se han dado cuenta que llega un momento donde hay una reacción y el precio cae así, muy fuerte. Ajá, zonas rango, ¿ok? Y lo que muchos buscan es que buscan este order block de aquí, ¿no? Cuando pasa este tipo de imbalances o desequilibrios súper amplios, lo que usualmente hace el precio no es llegar hasta el extremo. Trata de hacerlo desde esta zona de compras para ventas y termina reaccionando aquí. ¿Ok? Pasa muchas veces eso. Pasa. ¿Ok? También tenemos las zonas de rango. ¿Ok? Bueno, es un poquito para entrar en detalles, pero eh, creo que sí me estoy dejando entender. ¿Ok? Por ejemplo, las zonas de rango son zonas donde el precio está
creando una acumulación y hace esto, ¿no? Entonces, ustedes muchas veces van a tener este tipo de movimientos donde va a poder reaccionar. También van a tener movimientos así, donde el precio reacciona en estas zonas. No necesariamente es la vela, última vela alcista o bajista antes del impulso. ¿Ok? Hay muchas formas de marcar oferta y demanda en realidad. Es bastante amplio ese concepto. ¿Ok? Sí, también se podría considerar, Gilbert, pero es, creo que solamente entrando en el concepto de oferta y demanda, hay mil maneras de determinar y obviamente marcar. Sin embargo, cada uno, de acuerdo a su operativa, tiene que determinar. ¿Por qué les digo esto? Tiene que determinar por qué y cuándo ustedes van a marcar de una manera u otra. ¿A qué me refiero? Porque si tú no tienes claro cómo vas a marcar tus zonas, pues en un momento tu estrategia no va a funcionar a largo plazo. Siempre tienes que tener claro cómo y en qué situaciones vas a marcar de una manera u otra. Tienes que tener un plan, o sea, tienes que respetar eso. No es que hoy voy a marcar 4 velas y el miércoles voy a marcar una vela y no, porque a las finales no vas a saber qué es lo que realmente te está funcionando y cuál no. Va a haber un momento que vas a marcar las 4 velas y debiste realmente solamente marcar una. Van a ver donde solamente marcaste una y debiste marcar las 4, ¿ok? Pero si tú dices, no, yo siempre voy a marcar una, vamos a suponerlo, ¿ok? No importa si es que se me va el precio, pues no importa si es que se te va el precio tal cual. ¿Por qué? Porque estás respetando tu plan, ¿ok? Y obviamente el trader que es rentable no es necesariamente el que tiene la mejor estrategia, sino el que realmente la respeta, ¿sí? El que respeta sus reglas, ¿ok? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Qué más? Un imbalance también es una zona de reacción. No sé si han dado cuenta que a veces, muchas veces el precio reacciona no necesariamente llenando todo un imbalance, sino simplemente mitiga y cae. ¿Ok? Y por último, pues también aquí pueden unir ciertos conceptos, ¿no? Como el famoso order block más imbalance. Ahora, ¿por qué siempre digo que un order block más imbalance no necesariamente es algo exclusivo? ¿Por qué? Porque usualmente en los fractales, donde nosotros tenemos movimientos creacionales o las zonas extremas, un extremo o un creacional no necesariamente necesita tener un imbalance cercano. ¿Ok? Cuando yo considero un order block más un imbalance, idealmente es cuando estamos en un decisional. En un decisional, sí. En un decisional, sí permito que el precio necesite llenar primero un imbalance, reaccionar y generar un movimiento. ¿Sí? Me imagino estarán apuntando, chicos, todo esto, ¿eh? Porque acá estoy hablando ya de muchos conceptos. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Pónganme por ahí en el chat. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, interrogante, consulta, comentario? Cuéntenme. ¿Estamos hasta ahí? Vamos bien. ¿Puedo repetir el concepto en imbalance? No solamente en decisionales. Si en un creacional hay un imbalance, está perfecto. Para mí es una confirmación más. Pero un creacional no necesariamente tiene que tener un imbalance, no es necesario, porque es una zona de creación. Para mí esto, si ya viene ligado a un, vamos a suponer, a un rompimiento y toma de liquidez, ¿ok? Para mí esto ya es una zona potencial, porque es el que creó todo este movimiento, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedó, Eduardo? Gilbert, ¿estamos? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, ¿qué más? Ya tenemos claro que es un POI, ¿ok? Ya tenemos claro que es un POI.
tenemos claro que es una zona que puede ser una mecha, que puede ser un order block. Estos order blocks pueden ser zonas de oferta y demanda, que pueden ser zonas de rango o zonas de pivote o zonas de sell to buy o buy to sell, que muchos conocen así, con esos términos. Pueden ser imbalances. Y obviamente, para nosotros configurar una entrada, ¿ok? Vamos a necesitar, ¿qué cosa? No solamente el punto de interés, ¿ok? Necesitamos ciertas confirmaciones. ¿Cuáles serían sus confirmaciones? Y aquí va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? ¿Cuáles son sus confirmaciones para tomar una entrada? Ya sabes que es una mecha, ya sabes que es un order block, ya sabes que tiene un imbalance, ya, ok. ¿Y ahora qué hago? Ya hizo el cambio de carácter. ¿Y ahora qué hago? Aquí vienen dos conceptos que en lo particular yo sí les he comentado, se los he enseñado, y hay tres conceptos que yo tengo marcados siempre antes de tomar una entrada. Las zonas flip, entender si el movimiento o la zona de interés es un flip, si el movimiento ha tomado liquidez, ¿ok? Y el tipo de reacción. ¿Ok? A esto le agrego también volumen. ¿Ok? Pero bueno, volumen es nos extenderíamos demasiado en este tema. ¿Ok? Flip, liquidez y el tipo de reacción. Si ustedes se quedan con estos dos, flip y liquidez, para mí es lo básico y esencial para ustedes poder tomar una posición de entrada. Muy bien, tal cual. De hecho, el imbalance es importantísimo también. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar nosotros? ¿Y qué es lo que quiero llegar con esto? Cada vez que ustedes ya tengan marcado un order block, una zona de interés, un punto de interés, siempre tienen que esperar saber cómo es que se desarrolló el precio para generarte esta zona de interés. Uno. Y dos, jamás voy a tomar una posición de entrada si el precio no ha sacado liquidez, tomado liquidez o construido liquidez. Porque una cosa es lo siguiente, una cosa es esto, eso es uno, y esto es otro. Hay una gran diferencia ahí. Y si es que se han conectado en la sesión anterior, tienen las láminas que les he puesto, pues la gran mayoría de ejemplos. ¿Ok? Que es el mismo caso prácticamente. ¿Encuentran la diferencia entre los dos? Chicos, ¿se encuentra la diferencia entre los dos? Sí. Este máximo ha tomado liquidez previa, por lo cual lo hace un máximo fuerte y es un buen order block. Que acá tiene imbalance, tiene una zona de una acción de precio tendencial bastante interesante. Hay un gran potencial de reacción. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Este es un máximo que ha creado un rompimiento y luego me ha construido liquidez. Aquí vienen los vendedores más, los, los, los que venden antes de tiempo. El precio regresa, toma esa liquidez construida. A esto, ¿cómo se le llama? El nombre de moda, ¿no? Inducement o un incentivo de liquidez. ¿Ok? Y luego tienen una reacción. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es mejor? Este. Para mí, este escenario
si lo ponemos en una escala del 1 al 10, para mí este es un 10, para mí este es un 8. ¿Por qué? Porque en este escenario hay una gran probabilidad que estos dos máximos puedan ser considerados también como liquidez. Si es que me saca o me genera un stop loss, ¿es válido? Sí es válido. Es una pérdida válida. Ya les voy a enseñar un poquito sobre ello. Es una pérdida válida. Si no, pues una siguiente entrada aquí no estaría mal. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, pregunta. ¿Todo claro? Recuerden que todo este escenario que les estoy marcando aquí es una vez determinado la estructura, la zona de oferta y demanda en temporalidades mayores, entendiendo claramente la estructura y cómo vienen las zonas de interés desde temporalidades mayores. Una vez el precio haya mitigado una zona de interés, luego me centro en estudiar cómo es que el precio está reaccionando y cómo me construye la zona de interés y mi liquidez. ¿Sí? ¿Estamos claros? Podemos continuar entonces. Chicos. Ok, listo. Entonces, imagínense esto. Ok, imagínense este escenario. Buenas. Entonces, imagínense este escenario. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo, vamos a suponer, una estructura alcista que hace obviamente vamos a poner aquí, esto está, me hace un cambio de carácter bajista. ¿Ok? Hay dos maneras de posicionarse dentro del mercado. ¿Ok? Primero ya hablamos por temporalidades. Tenemos temporalidades mayores y menores. Ahora, por dirección, hay dos formas de tener posiciones en el mercado. Los que son pro tendencia y los que son contra tendencia. Los que operan movimientos swing o los que operan básicamente los pullbacks. ¿Ok? Ahora, los que ya se vieron el video de CPB, ¿ok? Los CPBs. ¿Quién ya vio los videos de catalizadores de pullbacks, flips y cadenas de compras y ventas? ¿Lo vieron o no? ¿Quién estuvo? ¿Quién más? Está en YouTube. He dejado el link ahí en el canal. ¿Ok? Si obviamente nosotros somos conscientes de ello, básicamente lo que tenemos que añadir a la hora de nosotros marcar nuestras zonas, por ejemplo, imagínense que ustedes están en un rango de 4 horas en estas líneas, un máximo y un mínimo, ¿ok? Yo puedo determinar un CPB, ¿ok? Una zona de posible reacción, ¿ok? Que me puede crear, ¿qué cosa? Una fase de pullback, la cual yo, ¿qué es lo que voy a esperar? Siempre es esta confirmación. Siempre, chicos. ¿Ok? Siempre es esta confirmación. ¿Ok? Siempre va a ser esta confirmación. ¿Cuál va a ser la confirmación? La idea siempre va a ser buscar que una zona de oferta falle y nosotros podamos entrar en el control de las compras. Una vez que me crea ese movimiento, yo puedo operar las continuaciones como cadenas de compras en la continuación o en este escenario, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hay un gran o hay un alto porcentaje de riesgo cuando nosotros operamos un escenario pullback. Sí, sí, José. ¿Por qué? Porque no siempre los pullbacks o las correcciones van a llegar hasta un extremo del fractal. No siempre. Puede pasarte esto, caer, luego nuevamente regresar. Probablemente esto te creó un concepto de liquidez, ¿no? Probablemente.
¿ok? Por eso, operar un escenario de corrección siempre tiene que ser con mucho criterio en la gestión. ¿Ok? Si yo busco TPs rápidos y salidas rápidas en buena hora y puedo ir dejando parciales hasta llegar a mi zona de interés o incluso poder hacer un hedge interesante ahí de compra y venta en caso el precio no genere una reacción en la zona de 4 horas y pueda crearme toda una dirección y nosotros ya estamos desde esta zona protegiendo las compras, ¿no? En este escenario. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar aquí. Cuando llega a una zona de interés, ¿qué es lo que vamos a esperar, chicos? Nuestra confirmación, ¿ok? Nuestro cambio de carácter. Y en el cambio de carácter es donde ya buscamos nuestros conceptos. ¿Qué tipo de conceptos vamos a buscar? Por ejemplo, vamos a buscar, puede ser un posible flip, ¿ok? Que este movimiento, y acá lo interesante es aquí, miren, ¿cuál es la zona potencial? Voy a ponerlo esto de este color. La zona potencial va a ser justamente esta de aquí. ¿Por qué? Porque es la que me reacciona en una demanda, falla en crear un nuevo máximo, incluso toma liquidez y genera un cambio de dirección. Esta zona es una zona muy interesante. ¿Qué es lo que hubo ahí? Cambio de carácter, una generación de oferta, pudo haberme creado un imbalance, una toma de liquidez previa, ¿okay? Previo al cambio de dirección, y tengo una zona potencial de reacción. Eso es lo que hace una zona de interés de alta reacción. ¿Ok? Diego, ¿podría haber sido esta mi zona interesante de reacción? Sí, también, porque sigue siendo un creacional. Sin embargo, mi objetivo primordial va a ser esta zona. Cuando buscar un chop y un flip, en realidad lo que primero que tienes que esperar es cómo es que el precio rompe esa zona de demanda. Primero, tú sabes que este es tu máximo y este es tu mínimo. ¿Ok? El precio puede tener una reacción muy fuerte. De hecho, en el Discord hay una lámina sobre ello. Son 6 casos. ¿Ok? Pero para que se entienda, hay un tipo de reacción agresivo que no necesariamente hace una pausa previa, ¿ok? Y crea un rompimiento. A veces el movimiento o la acción de precio es muy agresivo, ¿ok? Y lo que hace es tratar de llenar y llegar hasta el extremo, ¿ok? Ese es un cambio de carácter habitual, ¿no? ¿Ok? Y luego están, obviamente, pues las pausas y tú tienes que ver cómo es que está reaccionando el precio, si es que tomó o creó liquidez, porque también puede hacer esto, ¿no? Cambiarte y esto se convierte en liquidez porque este máximo no tomó liquidez de ningún lado. No, no, hermano. Una zona de venta a una zona de compra. Esto es lo que te crea una zona de interés. Por ejemplo, se crearon órdenes de ventas para comprar, órdenes de compras para vender. ¿Ok? Son como bloques. Ese rompimiento lo miro en 15 minutos. Sí, ahí defines un correcto punto de interés en 15 minutos. ¿Ok? Y esto, pues por ejemplo, aquí te creo la inducción, se volvió liquidez, llega a tu zona de interés y crea el rompimiento, ¿no? Ahora, ¿cuál hubiera sido mi primera zona? Esta. Mi segunda zona de interés, ¿cuál sería? Esta, porque este máximo se llevó la liquidez anterior y me crea nuevamente las cadenas de ventas. ¿Ok? Lo mismo pasaría en un escenario de compras. Preguntas hasta ahí, chicos. Y nos vamos con algunos ejemplos. ¿Está quedando claro? Hay mucho por revisar, pero quiero ver si es que esto les está quedando claro. Siempre las zonas importantes, ¿cuáles van a ser? Las zonas. Primero, determino mi zona de temporalidad mayor y luego mis confirmaciones. Una vez yo tenga mis confirmaciones, ¿qué es lo que me voy a basar? Tengo que tener una regla. Para mí, mis reglas es que el precio me haya generado un cambio de carácter y me haya construido o tomado liquidez previa antes del movimiento real. Es práctica, es mucha práctica, Eduardo.
¿ok? Y de hecho, yo siempre les envío al canal, bueno, no siempre, trato de siempre de algunos casos interesantes que yo comparto como entradas que yo haya podido tomar. Lo que trato es, lo que yo trato es de que ustedes puedan ver ahí qué es lo que yo hago, ¿no? O sea, y la gran mayoría de entradas básicamente es repetir básicamente lo mismo, esperar una zona de interés interesante, importante, buscar un cambio de dirección, un cambio de carácter en una temporalidad menor y obviamente mis confirmaciones. Ahora, como dice Eduardo, al momento en el gráfico uno no ve nada, pero es que la única manera de que tú comiences a habituarte a ver las cosas en el gráfico es simplemente con práctica. En la repetición está todo, ¿ok? Va a llegar un momento donde vas a encontrar rápido, vas a entender cosas como liquidez, imbalances, o sea, eh, verdaderos cambios de carácter. Okay. Y de hecho, esto es un tema que muchos me dicen, Diego, ¿cuándo yo sé que es un cambio de carácter y cuándo yo sé que es una toma de liquidez? Usualmente hay mucha duda en este sentido, pero la toma de liquidez, te vas a saber que fue toma de liquidez cuando realmente te demuestre que es una toma de liquidez. ¿En qué sentido? En que básicamente, por ejemplo, voy a poner aquí, acá estamos en 4 horas, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo determinar? Tengo un máximo y un mínimo. ¿Sí? Y miren, incluso aquí tienen un... Ok. Una vez que llega a la zona, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el siguiente paso? Confirmación. 4 horas, ¿cuál es la confirmación? ¿Mm? Ok, 15 minutos. Nos vamos a 15 minutos. Listo. Comenzamos a ver aquí. ¿Qué tenemos primero? Un cambio de, un cambio de carácter. Sí, claro. Acá hay toma de liquidez. Ok, ¿cuáles serían mis zonas interesantes de entrada? Particularmente, David, yo soy de los que defiende que los cambios de carácter o los rompimientos estructurales o los quiebres estructurales, como quisieras o quieren llamarlo, yo soy de los que usa siempre el rompimiento con cuerpo de vela, nunca con mechas. ¿Okay? Una mecha puede ser la representación de una toma de liquidez, un movimiento súper rápido, pero no consolidado en la temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos me pueden decir, Diego, pero es que esta mecha en una temporalidad menor es un cuerpo y ha roto. Okay, sí es verdad, pero no en esta temporalidad. Okay, y yo estoy analizando en esta temporalidad. Yo quiero entender esto en una temporalidad menor, pues bajo a una temporalidad menor. Pero no puedo suponer que en esta temporalidad también es un rompimiento. Okay, estamos siempre para mí con cuerpo. Hay casos excepcionales en temporalidades muy leves que puedes usar el mapeo tipo 2. No, perdón, mapeo tipo 3. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo espero después del cambio de carácter, chicos? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Quién me dice? Flip, poi. Ok. ¿Cuáles serían mis pois? Por ejemplo, yo, por ejemplo, comienzo a entender aquí algunas cositas. Primero, veo si es que ha generado alguna reacción en algún movimiento. En esta zona, no. En esta zona, sí, zona amplia. Igual, sigue siendo, ¿qué cosa? El extremo. Esta es una zona interesante. ¿Es él?
movimiento de creación. ¿Sí? Es el movimiento de creación. ¿Estamos? ¿Qué más me ha ido creando? Dentro de todo, pues, debería crearme liquidez, ¿no? ¿Qué movimientos de liquidez me ha creado? Este máximo ¿ha tomado liquidez de algún lado? El decisional, sí. ¿Ha tomado liquidez de algún lado? No. Ok. Vamos a ver cómo se reacciona el precio. Miren esto. Este máximo que ha hecho está por encima de esta mecha. La pregunta es, ¿me ha creado algún mínimo? No. Entonces, también es liquidez. ¿Ok? Es liquidez. Es más, si yo quisiera analizar esta zonita de aquí, mi pregunta sería, ¿este máximo ha tomado liquidez de algún lado? Tampoco. Probablemente incluso sea liquidez. Sin embargo, yo ya tengo liquidez construida después. Entonces, yo puedo tener una interesante zona aquí. ¿Ok? Pero en este caso, ¿cuál es la zona más relevante? Es la que reacciona y me crea el movimiento. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa más? Lo que ustedes han estado hablando. Esta zona ya mitigó o ya llenó o capitalizó el imbalance. Aquí no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, José. ¿Queda claro, chicos? Entonces, este básicamente sería mi punto de interés, particularmente. ¿Ok? Eso es un punto. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que básicamente hemos buscado. Buscar un cambio de carácter que me construya liquidez antes de la reacción. Aquí muchos comienzan a vender, muchos comienzan a vender, muchos comienzan a vender. Muchos creen que hay un cambio de carácter o un quiebre estructural, cuando básicamente el precio lo que ha hecho es tomar liquidez para seguir construyendo hasta llegar a una zona de reacción importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que pasa aquí. Ok, el precio mitiga la zona y pues ya podemos ver la posible reacción. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, no. Ahí yo tengo una muy buena zona de ventas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Qué es lo importante? Hubiera sido distinto si es que este máximo me creaba un nuevo mínimo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque este máximo se había llevado a liquidez anterior, pero no lo hizo. Sí, David, eso es lo que íbamos a hacer. Aquí, para los que quieran buscar una confirmación adicional, estamos en una zona de 15 minutos. ¿A qué temporalidad irían? Vamos a ver si me deja también. ¿A qué temporalidad irían? Un minuto. Ok, vamos a ver si me deja. Creo que no me deja. Creo que no me deja, pero voy a tratar de verlo en 5. Vamos a ver si es que me deja verlo en 5. Creo que sí. Miren, lo más probable es que sí, ¿no? Y les haya creado toda esta zona. Ahí tienen una confirmación adicional. En un minuto esto sí es rompimiento y es un cambio de carácter. Y todo lo demás es construcción de liquidez. Es lo mismo, siempre se va a repetir lo mismo. Claramente van a haber casos donde ustedes van a esperar un cambio de dirección y el precio se va a ir, ¿ok? Porque no necesariamente el precio siempre va a regresar hasta su zona.
Ahora, ustedes deberían estar atentos a un nuevo quiebre y una nueva formación de entrada. ¿Ok? Eso es lo que determina a las finales una posición. Chicos, preguntas hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes van a buscar un pullback, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en un pullback? Quiero ver si es que aquí se puede ver. ¿Qué es lo que van a buscar en un pullback? Un pullback, siempre busquen un buen CPB o una buena zona de reacción. Lo mismo, ¿qué voy a esperar ahí? Nuevamente, un quiebre estructural, ¿ok? Tengo una zona de entrada y ¿qué tengo que buscar? Jamás voy a entrar sin que el precio me haya creado una toma de liquidez. ¿Este max mínimo tomó liquidez? No. Por el contrario, me forma liquidez, el precio se lleva y me crea la reacción. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Ha quedado claro? ¿Les ha gustado este tema? Hay que practicar, por eso son las láminas. Les he compartido muchas láminas. ¿Y cuál es la idea? Hagan siempre esto, ¿no? Lo ideal es que ustedes busquen, vamos a suponer que estamos aquí. Ustedes busquen temporalidades, vamos a poner dónde reaccionó el precio, cómo es que reacciona el precio aquí, voy a poner, vamos a poner aquí, todas estas cosas. Siempre hagan sus gráficos. Luego que hacen esto, pueden hacer dos cosas. Si ustedes tienen el TradingView Pro, retroceden y comienzan a ver cómo es que el precio llegó, pero no en diario. Se van a una hora y comienzan a entender cómo es que el precio llega hasta esa zona y comienzan a buscar sus confirmaciones. Ustedes ya saben que aquí va a reaccionar. Lo que quiero que ustedes vean y entiendan es comiencen a interpretar la liquidez y los movimientos. ¿Me estoy dejando entender? O si es que no tienen el TradingView pago, lo que hacen es bajo simplemente de temporalidad y comienzo a analizar qué es lo que pasó, ¿no? Y comienzo a marcar, comienzo a anotar, comienzo a hacer detalles. Todas esas cosas son importantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que tengan acá? Este cuadrito es muy importante. ¿Listo? ¿Por qué quiero que entiendan esto? ¿Por qué? Porque esto es un setup válido. Toma de liquidez, entrada. Esto también es un setup válido. Dime, Alex, antes de terminar esto. Porque no tomó liquidez anterior, pero sí fue una zona que ya tenía mitigado la zona de imbalance. Por ello es la oferta, el extremo. A ver, voy a retroceder al... A ver, aquí está lo que me muestra Alex. Esto es. ¿Qué es lo interesante aquí? Que estos tres máximos pueden ser liquidez. ¿Recuerdas que lo que les comenté? Vamos a poner aquí. Esto es liquidez. Esto es liquidez. Este puede ser un buen escenario de entrada o esto puede ser un buen escenario de entrada. Voy a poner aquí. ¿Se entiende? En lo personal, me gusta más el escenario donde el precio previamente ha tomado liquidez y me genera este movimiento. Para mí es más interesante. Donde el máximo toma liquidez o el mínimo toma liquidez antes de crear el movimiento. Porque todo esto puede ser liquidez tomada. ¿Sí? No sé si me deja entender, Alex. Ahora voy a ir al gráfico para ver si se... Claro, en temporalidades mayores también se debe entender un poquito la gráfica con el concepto de liquidez, chicos. ¿Ah? Sin embargo, obviamente a la hora de tomar
una posición de entrada ya es más determinante incluso. Es más determinante. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Antes que me maten, porque tengo una clase ahorita. Ok, chicos, miren esto. Alex, mira. Tenías esta zona y también tenías esta zona, que de hecho la había marcado. Ahora, esta zona está muy suelta, vamos a decirlo así. Este máximo no había tomado liquidez de ningún lado. Es liquidez, es liquidez, es liquidez. Esta zona puede ser una zona de entrada, sí, pero no tiene ni siquiera imbalance. ¿Cuál es el último imbalance restante? Este. Recuerda que un decisional para mí tenía que tener un order block más imbalance. ¿Sí? El creacional está teniendo un order block y un imbalance. Confírmame si te ayudé con esa respuesta, Alex. En realidad es un concepto, es un tema de confirmaciones. Ahora, otra cosa, y esto también es válido, eh, chicos, miren esto. Yo puedo tener un rango de, vamos a suponer, que yo me permito 20 pips de stop loss, ¿ok? Yo me voy a permitir 20 pips de stop loss. No necesitan ustedes ser exactos, así, milimétricos. O sea, idealmente sí sería bueno, pero si tú te permites, vamos a suponer que tu rango de riesgo es 20 pips, tu rango de riesgo es 20 pips, ¿qué es lo que harías tú? Ok, no te vas a, no deberías, y tienes aquí 18 pips, y tú dices, ok, si me voy a perder esta posible entrada, yo puedo bajar mi precio de entrada aquí y ampliar mi stop loss hasta aquí. Y ahí tengo un trade. En realidad, tú puedes gestionar el stop loss y de cuánto o cómo quisieras que sea tu riesgo-beneficio. Nunca debes irte con el objetivo, ok, quiero ganar tanto. No, es cuánto estoy arriesgando y cómo lo puedo gestionar. ¿Ok? ¿Cómo yo lo podría gestionar? Incluso el precio pudo haber reaccionado netamente en el imbalance. Yo digo, ok, que se lleve esa liquidez primero y que genere el movimiento, porque está dentro de mi rango de riesgo. ¿Ok? O si es que ustedes están en ese escenario en donde dicen, ok, vamos a suponer que yo tengo acá una posible entrada y aquí tengo otra. Si mi operativa es arriesgar el 0.5% por operación, vamos a suponer, aquí arriesgo el 0.25 y aquí arriesgo el 0.25. ¿Se entendió? Ese sería el concepto. ¿Ok? No tienen que ser, hay cierta flexibilidad en ciertos casos, pero tienen que ser en pro de su análisis, no en contra. ¿Ahí está? No, para mí eso no es toma de liquidez. En una temporalidad menor, sí. Aquí no. A mí eso es un movimiento. Una toma de liquidez es la toma de un máximo, claro. O la toma de un mínimo, claro, ¿no? Mira, esa es la toma de liquidez. Chicos, ¿estamos claros? ¿Quedó claro? Confírmenme. Esto es algo con lo que me quería despedir. Esto es muy importante. Esto es un setup válido y es un trade en profit. Este es un setup también válido, pero es en pérdida y no importa. ¿Ok? No importa esto, no importa. Lo que importa es que obviamente estás respetando tu plan. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto, chicos? Y esto es algo que ya tienen que siempre tenerlo en cuenta. Yo siempre lo tengo en cuenta. ¿Ok? Los trades en profit con setup válidos te generan confianza. Siempre te van a generar confianza.
súper bien, que obviamente, que obviamente has respetado tu plan y encima has estado en profit. Eso te va a dar confianza siempre. Cuando tienes un buen setup analizado por ti, que tiene tus confirmaciones y te vas en pérdida, es parte de la probabilidad. ¿Ok? Es parte de la probabilidad y obviamente tienes que también saber gestionar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un setup no válido que no cumple tus confirmaciones, pero te vas en profit? Eso es lo peor que te puede pasar. ¿Ok? Eso es lo peor que te puede pasar, porque esa es una falta o es una falsa en realidad, es una falsa sensación de confianza. Estás confiando en algo que realmente no funciona a largo plazo. ¿Ok? No va a funcionar a largo plazo. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso. Que tú te vayas en profit en una operación, ¿ok? En donde sabes y eres consciente de que no has tomado bien tus confirmaciones, lo más probable es que esto a la larga no estás construyendo un buen hábito, ¿ok? Y en el trading es una carrera a largo plazo donde tienes que construir hábitos que te vuelvan disciplinado en el trading. ¿Ok? Y por último, un trade obviamente en pérdida que no cumplan tus confirmaciones, pues obviamente es algo que va a pasar y te va a pasar la gran mayoría de veces cada vez que no respetes tu plan. Y es ahí donde tú tienes que hacer un stop y comenzar a ser consciente y cambiar. ¿Ok? Entender qué es lo que, mal que estás haciendo y cambiar. ¿Ok? Todo siempre en pro de corregir y crecer en esta, en tu operativa y obviamente en todo el proceso para que te vuelvas un trader profesional, rentable, porque yo aquí creo que estoy hablando con gente que quiere obviamente llevar esto a un siguiente nivel y no llevarlo simplemente eh, como un hobby, ¿no? Porque de hecho, si tú tratas al trading de una manera profesional, pues te va a pagar como profesional. Si lo tratas como hobby, pues lo más probable es que te pague como hobby. ¿Listo, chicos? Entonces,